Hola chicos, continuamos con el curso de Angular. En este video vamos a ver lo que son los observables, ¿sí? Los observables, como habíamos visto en la clase anterior, se utilizan mucho en Angular, ¿sí? Son parte de una librería que se llama RxJS. Si ustedes quieren pegar una mirada y entender por ahí de qué se trata, estaría bueno porque creo yo que, se da en la realidad también que la mayoría de los desarrolladores de Angular, a medida que van avanzando en seniority y en expertise, una de las cosas que se destacan en ellos es que saben utilizar esta librería, entienden bien cómo funciona y también que tienen las distintas, no sabérselo quizás de memoria, pero entender que hay muchas funciones y operadores que nos brinda esta librería, con la cual se pueden resolver muchos problemas de, de- de lógica en las aplicaciones, en especial en lo que sería al manejo de datos y eventos. Pero bueno, eso quería dar una pequeña introducción, ¿sí? Primero que nada, quería aclarar, ¿sí? Observables, o mejor dicho, observer, ¿sí? Es en realidad un patrón de desarrollo que no tiene necesariamente que ver con Angular, sino que es un patrón y Angular se apoya en este patrón para resolver todas las tareas asíncronas, en especial de las aplicaciones, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿no? Los observadores son una clase, ¿sí? Que emite de forma asíncrona un flujo de datos, los cuales podemos reaccionar mediante el uso de una callback. Bastante similar a lo que eran las promesas que habrán visto en la parte de JavaScript, ¿sí? Así como en una promesa, uno cuando ejecutaba, ¿se acuerdan? En una promesa, uno tenía el promise.then y uno tenía que pasar en una promesa, ¿sí? Uno tenía, por un lado, crear la promesa, si es que la quería crear directamente, o si tenía alguna función o algún servicio que uno utilizaba para hacer una acción asíncrona, como, por ejemplo, escribir en datos en el sistema de archivos. eh, Uno la creaba y cuando después uno necesitaba ejecutar una acción asíncrona, uno llamaba esa promesa y utilizando el then, ¿sí? La función then pasaba un callback que definía qué hacer cuando se terminaba esa acción asíncrona, ¿no? Los observables son muy similares a los que son en las promesas. La diferencia de un observable es que, a diferencia de una promesa que devuelve un solo resultado, el observable busca emitir un flujo de datos, ¿sí? Un streaming. Un ejemplo muy claro de esto sería, por ejemplo, un chat, ¿sí? Ustedes cuando están en un chat de una aplicación, ya sea WhatsApp, en Facebook, lo que sea, el chat, el componente que ustedes crean para el chat, está suscrito a un flujo de eventos que serían los mensajes que se reciben. De esta manera, a medida que les llegan mensajes, ustedes van mostrando esos mensajes para el usuario pueda verlos cuando les llegan. Así también, y de la misma manera, cuando el usuario escribe un mensaje, ustedes a través de un observable, primero que nada aclarar, esto sería una forma de resolverlo, emitirían el evento de que se envió un mensaje y de qué usuario. De esta manera, el otro usuario que esté en la conversación, que está suscrito, puede mostrar el mensaje por su pantalla. Entonces, a diferencia de la promesa, tiene esta particularidad que uno eh, puede tener un flujo de datos y no solamente una respuesta asíncrona, sino un flujo de datos asíncronos. ¿Sí? El observable, el patrón, ¿sí? Consta de dos partes fundamentales. Por un lado, el propio observable, que es la clase o la instancia que nosotros creamos para manejar estos eventos. Y otro es un observador o varios, ¿sí? Que sería el componente o mejor dicho, el callback, ¿sí? La función de callback que nosotros vamos a ejecutar cuando el observable notifique o emita los eventos que se han dado, ¿no? Eh, el observable siempre trata bueno, acá un poco una aclaración, trata de realizar una tarea específica y el observador será quien reciba el resultado de dicha tarea. Obviamente la acción a realizar dependerá del observador. Angular
en su core, por ejemplo, el servicio HTTP que se utiliza para hacer consultas al backend, se basa en observables, es decir, cuando nosotros hacemos una consulta al backend, lo que devuelve este servicio no es una promesa, sino un observable al cual nosotros nos podemos suscribir y ejecutar una acción cuando recibimos los datos del backend, ¿no? Acá en la documentación tengo un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una fábrica de robots, ¿sí? Imagínense una línea de producción donde cada robot realiza una tarea en específica, ¿sí? Entonces, cada robot sería como un observable, ¿sí? Y los resultados de la tarea que realiza son como los eventos que estos observables emiten, ¿no? A medida que el robot termina su tarea, emite un evento y pasa eh, al siguiente robot en la línea, ¿sí? Y el siguiente toma en base con el resultado del anterior, realiza su tarea y lo va emitiendo, ¿no? Otra forma de, sí, una característica de lo observable que tiene es pensar de esa manera la aplicación, lo cual uno, a medida que va terminando tareas, va emitiendo que se terminó y la siguiente tarea puede realizar, si la siguiente también necesita hacer una acción asíncrona, puede encadenar, ¿no? Las tareas asíncronas con distintos observables. Acá en esta web que encontré sobre patrones de desarrollo, fíjense que está el observer pattern y nos muestra un ejemplo que lo voy a mostrar como, por ejemplo, un ejemplo del frontend, ¿sí? Como dos distintos eventos del usuario, ¿sí? Ejecutan una acción en el observable y es el observable que notifica a dos componentes de la UI, por ejemplo, un servicio que muestra un mensaje toast y por otro lado un logger que loguea, ¿sí? La información o las acciones que se acaban en la pantalla. Fíjense que cuando doy play, vamos a ver un poquito este ejemplo funcionando. Se ve que a medida que manda datos el handle click y fíjense que el observable notifica y son los componentes que accionan. Ahora lo vamos a ver nosotros en nuestra aplicación con Angular, el ejemplo funcionando para que esto tome un poquito más de forma, ¿sí? Vamos a volver a nuestro landing page y a nuestro feature service, ¿sí? Como habíamos visto, y vamos a crear una función que devuelva un observable y emita un dato aleatorio para ver cómo funciona primero y luego vamos a simular una consulta al backend que nos devuelva justamente nuestras features en nuestro componente landing. Bueno, nosotros para hacer esto vamos a hacer, ¿sí? Un método en nuestro feature service que se llame getFeatures, ¿sí? Por ahora se va a llamar así y más adelante vamos a elegir, vamos a usar el mismo método para obtener features. Ahora, por ahora vamos a mostrar solamente un ejemplo que devuelva un número aleatorio. Vamos a suponer que, fíjense, vamos a hacer getFeatures. Le vamos a decir que lo que devuelve este método es un observable y nosotros tenemos que indicar, ¿sí? En el observable, esto es en la parte de TypeScript, es el tipo de dato que va a tener, que va a emitir, ¿no? Lo que decíamos recién aquí. Este data va a tener un tipo de dato. En nuestro caso vamos a suponer que es un number, ¿sí? Y como si bien hay varias formas, ¿sí? Vamos a hacer una que es muy similar a lo que sería una promesa. Vamos a hacer return y en vez de hacer una promesa tenemos un observable, ¿sí? Y este observable tiene siempre un observer. Este callback que nosotros creamos dentro de lo que sería el observable, similar a la promesa. Y este observer, este objeto que tenemos aquí, nos va, fíjense, a brindar, vamos a poner una forma más resumida, métodos que nos sirven, por un lado, para notificar que hay un dato, si hay un error, o una cosa más que tiene el observable, que es el complete. ¿Qué quiere decir el complete? Que se termina esta emisión de datos, ¿sí? Como habíamos visto nosotros, este observable hacer un flujo de datos. Los que están suscriptos necesitan saber también cuándo, ¿sí? Los eventos van a terminar, ¿sí? Puede ser que el chat se cierre, por ejemplo, que hablamos del chat, que se complete, entonces
uno se debería poder desuscribirse de eso para obtener memoria, o quizás porque por cómo es la secuencia de lógica que ustedes tengan, necesiten saber cuando se termine la emisión porque deben hacer alguna acción. Por ejemplo, en el chat mostrar un mensaje, este chat ha terminado, por ejemplo, ¿no? O en una videollamada, saber cuándo se tiene que cerrar la llamada para eh, los demás usuarios. Vamos a utilizar un set timeout para simular algo que es asíncrono, ¿sí? En este set timeout pasamos nuestro callback, si se acuerdan, y vamos a decirle que en 2 segundos emita con nuestro observer un valor que sea 1, 2, 3, 4, ¿sí? Un número que termine de esta manera. Entonces, ahora, ¿sí? Fíjense que nosotros en nuestro landing page, que teníamos nuestro this feature service, el get features, fíjense que es una función, y si nosotros como devuelve un observable de esta función, nosotros nos podemos suscribir a esta, ¿sí? Y esta suscripción recibirá este callback que nosotros pasamos una respuesta, o quizás le quieren llamar data, o lo que ustedes necesiten. Vamos a usar REST. Y también devuelve un error, ¿sí? Si nosotros lo queremos utilizar, no va a tener, que va a tener el error en caso de emitir un error. Pero vamos a ver esta parte simplemente. Y vamos a mostrar por consola, ¿sí? Lo que tiene ese REST para ver cómo funciona este observable. ¿Sí? Vamos a volver a nuestra aplicación, ¿sí? Vamos a refrescar y vamos a ver que después de 2 segundos, después de un tiempo, aparece el 1, 2, 3, 4. Si se fijan, ahí estoy refrescando la página y aparece el 1, 2, 3, 4. Si nosotros viéramos el landing page component y pusiéramos un punto de debug, si yo refresco la página, luego de 2 segundos, podemos ver que viene la respuesta y viene el valor que nosotros emitimos en el feature service, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo quisiera que luego de 2 segundos, por ejemplo, simular que ha ocurrido un error? Supongamos eh, que nuestro observable falla, ¿sí? Fíjense que lo que devuelve es un error 503, pero el problema es que no está controlado. Si volvemos a nuestra landing page, la manera que tenemos para hacer esto es controlar este error. ¿Sí? Vamos a cambiar un poco esta anotación que teníamos aquí y vamos a ver cómo funciona. De la manera, ¿sí?, que tiene el observable de suscribirse, nosotros podemos pasar un objeto en lo cual nosotros tenemos la acción next, que es cuando se resuelve, ¿sí? Se notifica, o mejor dicho, se emite el evento, que ya lo habíamos visto recién, sería el console log de la respuesta, pero también a este objeto le podemos pasar otros callbacks, como por ejemplo el error. Y acá podemos decir console one, quizás para mostrar en otro color. Ha ocurrido un error con código 2 puntos y podemos mostrar nuestro error. Fíjense que ahora el mensaje está controlado, ¿sí?, por parte de nuestra aplicación en nuestro landing page component. Sí, entonces nosotros podemos hacer acción acá. Por ejemplo, lo que podría suceder es que hay un error en nuestro servicio de backend y nosotros deberíamos controlar ese error para mostrar un error de manera apropiada, ¿sí? Este es un ejemplo simple que muestra cómo se hace una acción asíncrona, ¿no? Este es un observable, por ejemplo, que en este sentido no tiene mucho sentido, pero, por ejemplo, podríamos un poco hacerlo esto un poco más complejo y suponer que lo que vamos a devolver en este caso va a ser justamente nuestras features, ¿sí? Y va a ser these features. ¿Sí? Entonces ahora nuestro código que asignábamos las features directamente, deberíamos suscribirnos y en lugar de hacer esta acción, nuestras features deberían ser igual a la respuesta de nuestro observable. Y podemos ver que seguimos teniendo, si yo pongo
Inclusive si nosotros refrescamos a ver que las features todavía no se muestran y solo después de 2 segundos que llega la respuesta, se agregan a la pantalla, ¿sí? Vamos a sacar el punto de interrupción para verlo con más fluidez. Y luego de 2 segundos aparecen las features como si fuera que están volviendo a nuestro backend. Ya en el próximo video, cuando veamos el cliente HTTP, lo vamos a ver de manera real con un servicio de backend, pero esto simularía lo que normalmente se ocurre en una aplicación donde tenemos un servicio con un método que hace una consulta al backend y de acuerdo a la respuesta se vienen los datos, ¿sí? También podría ocurrir, como les dije recién, si por alguna razón nosotros quisiéramos detener esto o hubiese un error en este backend, podríamos simular lo mismo con un error, ¿sí? Y terminar el mismo. Bueno, y por último, lo que vamos a ver es cómo se maneja eh, lo que sería el complete, ¿sí? Como les había mencionado al principio, este contrato de suscripción que hay entre el observador y el observable, también se cumple el hecho de que este observable puede terminar en algún momento, es decir, va a completar la emisión de datos. Entonces vamos a poner acá solamente para poder ver cuando esto ocurre. eh, y vamos a simular que hacemos varias suscripciones una tras otra. Supongamos que nos emiten 3 veces, para este ejemplo solamente vamos a emitir siempre el mismo dato. Y vamos a poner a los 2 segundos y a los 3 segundos. Y en el último vamos a poner el complete para que lo veamos funcionando como les decía. Si volvemos a nuestra landing, fíjense que nos marca emisión terminada, luego de 3 segundos vamos a poner 9. Aquí vamos a poner 9. Luego se reciben datos y vamos a ver que se ejecuta 3 veces, una por segundo, y en la última se termina la emisión. Por supuesto que si yo en algún punto se ejecutara un error, también el observable se determina, ocurre un error, se fijan, y no se ejecuta la parte del complete, ¿sí? Es importante saberlo, ¿sí? Que funciona de esta manera. Pero con esto vemos más o menos, nos damos una idea de cuál es el funcionamiento, ¿no? Del observable. Acá también podemos darnos cuenta de algo más. Por ejemplo, si yo pusiera a 4 y a 6 segundos, algo interesante que tenemos que tener en cuenta es, fíjense, si un observable no termina correctamente, ¿qué ocurriría si yo estando en esta página me voy a otra página? Fíjense que se siguen recibiendo los datos y se termina recién cuando se completa. Si bien el hecho de que haya un complete nos indica que no permite al observador terminar por la suscripción, pero podemos suponer que no hay un complete, quizás por alguna razón no se termina nunca. Entonces, ahí tenemos un problema ya que nuestra aplicación no está manejando el hecho de que se cierre la suscripción, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué se debe hacer en estos momentos? Bueno, como ya habíamos visto en los life cycles de Angular, ¿sí? Vamos a implementar, primero que nada tenemos el onInit, que ya lo teníamos implementado, y tenemos el onDestroy, ¿sí? Este es muy importante porque, como sabemos, tenemos que acá limpiar, ¿sí? Lo que habíamos mencionado en su momento, suscripciones a datos, a consultas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es aquí donde tenemos que desuscribirnos de nuestro observable, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros lo que debemos hacer es subscription, hola new subscription, ¿sí? Esto es un objeto, ¿sí? Que también viene de la librería RxJS. Y este subscription nos permite a nosotros agregar, ¿sí? Las suscripciones que hagamos en nuestra aplicación. O sea, si tenemos muchos componentes, podemos agregar la suscripción
que tenemos. ¿Y qué es la suscripción? Bueno, justamente cuando nosotros nos suscribimos, si se fijan, el tipo de datos que vuelve la suscripción no es un método, un método void, un método que no devuelve nada, sino que devuelve un tipo de datos que es la suscripción. Y nosotros lo que debemos hacer es que en el onDestroy tenemos, fíjense, el unsubscribe para los datos. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior, vemos que se va a emitir, reciben datos, y si yo me voy, se llegan a emitir dos datos, pero el tercero nunca llega, ¿sí? Esto es muy importante porque ahí se ve cómo nosotros hemos limpiado correctamente la suscripción y no estamos guardando y almacenando datos en caché. Y en circunstancias donde hay muchos datos, esto puede generar, o si la suscripción se realiza, si bien acá solamente eran tres datos, pero podría ser una suscripción que emita constantemente y si no se cierra correctamente, nuestra aplicación seguiría conectada sin estar utilizando los datos y provocando una sobrecarga en el servidor también, ¿no? Así que es muy importante esta parte cuando se trabaja con observables, que es manejar correctamente la suscripción. Esto es una buena práctica en el desarrollo y siempre se recomienda hacerlo de esta manera. Eh, si bien podríamos crear variables suscripción por cada una, lo bueno de este objeto suscripción es que nos permite agregar varias y manejarlas de esta manera. Bueno, y con esto ya tenemos lo básico, ¿sí? Para entender cómo se trabaja con observables, ¿sí? Si bien esta es una manera, ¿sí? Ya que tenemos una función que nos devuelve un observable, también hay otros patrones para crear, ¿sí? Los observables. Eh, y la misma librería también, si se fijan en el PDF de la teoría para este curso, nos permite crear con distintos operadores, distintos tipos de observables. Entonces, podemos crearlos no solamente de la manera acá que yo creé manualmente el observable como si fuera una promesa, sino que también hay algunas otras funciones que nos permiten no solamente crear los observables, sino también hacer lo que se llaman pipes, es decir, encadenar, ¿sí? Los observables que tenemos, que vamos creando. Eh, Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo de un pipe sin entrar muy en detalle porque creo que eso es algo que es más, que puede entender mucho más en la práctica, pero lo vamos a ver ahora con un ejemplo con un pipe muy simple para que lo entiendan. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, vamos a limpiar un poco las emisiones que teníamos. Vamos a dejar solo una. Y vamos a suponer que nosotros queremos que a nuestro observable eh, ejecutar algo en el medio, ¿sí? Nosotros tenemos este método que se puede ejem, ejecutar sobre el observable, si se fijan. No solamente tenemos el subscribe, también tenemos un método que se llama pipe. Y a este mismo método nosotros le podemos pasar operadores de RxJS. Por ejemplo, un operador muy utilizado es el map, ¿sí? Este es muy parecido, ¿sí? al map que tenemos para los arreglos, por ejemplo. Y acá nosotros podemos justamente convertir los datos que tenemos, ¿sí? De la misma manera que trabajamos con el arreglo, con cada elemento del arreglo, nosotros podríamos decir que nuestro res, por ejemplo, sub 0, vamos a suponer como ya solamente como muestra, al primero le vamos a poner el título hard to use, por ejemplo. La propiedad se llama title y a esta le vamos a poner el tipo hard to use. Para esto vamos a convertirlo de esta manera. Y supongamos que por alguna razón queremos cambiar, ¿sí? el objeto que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Esto básicamente lo que está diciendo es que a cada dato que venga nos permite modificarlo y nosotros en la suscripción lo que vamos a recibir es justamente el objeto, pero ya modificado de esta manera, aprovechando el pipe que hemos creado. Volviendo a nuestro landing page, vamos a verlo. Fíjense que el texto del primero ahora es hard to use, ¿sí?
Inclusive lo pueden ver justamente cuando lo utilizamos acá. Si yo sacara el pipe, esto se modificaría. Esto, si bien me parece algo simple, nos permite quizás procesar datos que vengan con ciertos formatos y cambiarlos al formato que necesitan nuestros componentes, por ejemplo. O también encadenarlos, inclusive estos operadores pueden ser, ya sea en este caso con el dato directo, o son datos que también son asíncronos, entonces nos permitiría, por ejemplo, ejecutar, supongamos que tenemos una llamada a un servicio de un backend y nosotros a través de un pipe, con los datos de esa llamada, podemos hacer otras llamadas. ¿Sí? Esto ocurre mucho cuando se utiliza REST, que por ahí obtenemos los datos de un usuario, por ejemplo, y luego tenemos que obtener, no sé, los comentarios que ese usuario hizo en una página. Entonces, con el ID de ese usuario, tenemos que hacer otra consulta a otro servicio. Entonces, se puede usar el pipe para encadenar esas llamadas, ¿sí? Y que al final nosotros que tengamos el dato final que tenga el usuario y también los comentarios. De esa manera, normalmente esa lógica seguramente se la colocaría en el servicio, ¿sí? Un método que se llama getUserComments, algo por el estilo, y nuestro componente solamente esperaría un tipo de datos que tiene sentido para la interfaz y quizás, porque quizás el backend no nos lo brinda en el formato que nosotros esperamos, porque el backend, como dijimos recién, sigue una estructura, una arquitectura REST, entonces para seguir esa arquitectura los datos tienen que venir con un formato definido y puede que no se ajuste a la lógica de presentación que tenemos en nuestro frontend, ¿sí? Este es un ejemplo simple, les recomiendo que busquen ejercicios en la web y también chequen en la página de RxJS y van a darse una idea de todos los operadores que tienen disponibles para los pipes. Fíjense que se pueden encadenar varias operaciones, siguen como lo muestra acá en el ejemplo, y tenemos muchos operadores que permiten combinar, ejecutar otros eventos. Algunos de estos les permiten convertirlos en promesa y bueno, o a uno le permiten, por ejemplo, capturar un error o reintentar en el caso de que algo falle. Entonces, les recomiendo, si bien este escapa de este curso, observar todos estos operadores, ya que si bien no es necesario saber cómo funciona cada uno, es interesante saber utilizar operadores uno tras otro y saber que existen en el caso de que lo necesiten en la lógica de la aplicación y cuando sea necesario aplicar el correcto. Pero bueno, con esto cerramos lo que serían los observables y los pipes y vamos en la próxima clase ver lo que es el servicio HTTP que también hace uso de los observables. Pero con este ya vamos a consultar a algún servicio que vemos público de backend para mostrar cómo se hacen las consultas. Y por otro lado, luego vamos a hacer un ejercicio de integración final en el cual crearemos una pequeña API con Node.js. La vamos a correr a la par de nuestra aplicación de Angular y vamos a consultar datos de esa API para mostrarlos como nosotros queremos. Así que bueno, los espero en el próximo video.